Tallo cerebral y cerebelo. El tallo cerebral se encuentra ubicado en la fosa craneal posterior. Descansa sobre el clivus y se extiende hacia el dorso de la silla turca por debajo de la tienda del cerebelo, cruzando la incisura tentorial. Cruza el foramen magno y llega hasta el atlas. Pasa por delante de la glándula pineal, cerebelo y cuarto ventrículo. Está formado por tres estructuras: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Además, presenta la formación reticular que se extiende a lo largo del tallo cerebral. Contiene vías aferentes que llevan la información y vías eferentes que llevan la respuesta. Contiene los núcleos de los nervios craneales del tercero al 12º. Establece conexiones con el cerebelo por medio de pedúnculos, los cuales son superior, medio e inferior, que se corresponden con el mesencéfalo, protuberancia y bulbo respectivamente, y contiene los centros de reflejos asociados con el control de la respiración, sistema cardiovascular y control de la conciencia. Bulbo raquídeo. El bulbo se inicia a continuación de la emergencia del primer nervio espinal y termina por delante el surco bulbo protuberancial y por detrás de la línea imaginaria que une los dos extremos laterales del cuarto ventrículo. Tiene forma de cono con su extremidad ancha dirigida hacia el lado superior, y en este se encuentran los núcleos de los nervios craneales del 8º al 12º. El conducto central de la médula espinal continúa hacia arriba en la mitad inferior del bulbo. En la mitad superior se expande como la cavidad del cuarto ventrículo. En la superficie anterior del bulbo, esta fisura media anterior que se continúa hacia abajo con la fisura media anterior de la médula espinal. A cada lado de esta fisura hay un engrosamiento denominado pirámide, las cuales están compuestas por haces de fibras nerviosas. Las fibras córtico-espinales, que se originan en las células nerviosas grandes en la circunvolución precentral de la corteza cerebral. Las pirámides se abusan en el extremo inferior del bulbo, y allí la mayoría de las fibras descendentes cruzan al lado opuesto para formar la decusación piramidal, que es la gran decusación motora. Las fibras arcuatas externas anteriores son algunas fibras que salen de la fisura media anterior por encima de la decusación y se dirigen sobre la superficie del bulbo para entrar al cerebelo. En posición posterolateral, con respecto al cerebelo, están las olivas, que son producidas por los núcleos olivares inferiores subyacentes. Del surco entre la pirámide y la oliva emerge el nervio hipogloso. Por detrás de las olivas se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan el bulbo con el cerebelo. Del surco ubicado entre el pedúnculo cerebeloso inferior y la oliva surgen las raíces de los nervios glosofaríngeo y vago y las raíces craneales del nervio accesorio. El bulbo en la superficie posterior de su mitad inferior posee un surco medio. A cada lado de este hay un engrosamiento alargado. El tubérculo grácil producido por el núcleo grácil. Por fuera del núcleo grácil hay un engrosamiento similar, el tubérculo cuneiforme, producido por el núcleo cuneiforme subyacente. La estructura interna se divide en 4 niveles. Nivel de decusación piramidal. Las fibras córtico-espinales ocupan y forman la pirámide, pero hacia abajo aproximadamente 3/4 partes de las fibras cruzan el plano medio y continúan hacia la médula en la columna media lateral, como tracto córtico-espinal lateral. El fascículo grácil y fascículo cuneiforme siguen ascendiendo por detrás de la sustancia gris central, y el núcleo cuneiforme aparece como una extensión posterior de la sustancia gris central. Este grupo de neuronas sensitivas lleva la información mecanosensitiva desde la parte inferior del cuerpo hasta el tálamo. Nivel de decusación de los lemniscos. Es la gran decusación sensitiva por detrás de las pirámides. Los lemniscos se forman por las fibras arcuatas internas que han surgido de las caras anteriores del núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Las fibras arcuatas se decusan con las fibras correspondientes del lado opuesto. Los tractos espinotalámicos laterales anteriores y los tractos espinotectales ocupan un área lateral a la decusación de los lemniscos, y por su cercanía se conocen en conjunto como lemnisco espinal, que lleva la información sensitiva hasta el tálamo. Los tractos espinocerebelosos, vestibuloespinales y rubroespinales están ubicados en la región anterolateral del bulbo raquídeo. Nivel de las olivas. Pasan a través de la porción inferior del cuarto ventrículo. La cantidad de sustancia gris en este nivel ha aumentado debido a la presencia del complejo de los núcleos
El complejo de las olivas. Estos núcleos coordinan el movimiento muscular voluntario. Los núcleos olivares son: núcleo olivar inferior, responsable de la elevación sobre la superficie del bulbo raquídeo, el cual es el más grande. También están los núcleos olivares accesorios, dorsal y medial, que son más pequeños. Núcleo vestibular inferior y lateral. Ayuda a mantener el equilibrio al influir sobre el tono muscular de los miembros y el tronco. Núcleos cocleares. El núcleo coclear anterior se ubica sobre lateral al piso del cuarto ventrículo. Estos núcleos reciben fibras aferentes de la cóclea a través del nervio coclear. Núcleo ambiguo. Consiste en grandes neuronas motoras y está situado en la profundidad de la formación reticular. En la línea media, el surco basilar que aloja la arteria basilar. Sobre la superficie anterolateral de la protuberancia, el nervio trigémino emerge a cada lado. Del surco ubicado entre la protuberancia del bulbo raquídeo salen de adentro hacia afuera los nervios motor ocular externo o abducens, facial y vestíbulo coclear. La superficie protuberancia pueden estudiarse en dos niveles: corte transversal a nivel de la porción caudal, que pasa a través del colículo facial, y transversal a nivel de la porción craneal, que pasa a través de los núcleos trigeminales. El corte transversal a nivel de la porción caudal. El lemnisco medial rota a medida que se dirige desde el bulbo hacia la protuberancia. Está situado en la porción más anterior del tegmento y su eje mayor discurre transversalmente. Además, cuenta con el fascículo longitudinal medial, situado por debajo del piso del cuarto ventrículo, a cada lado de la línea media. Cuerpo trapezoide está formado por fibras derivadas de los núcleos coclear y de los núcleos del cuerpo trapezoide. Estas fibras discurren transversalmente en la porción anterior del tegmento. La porción basilar de la protuberancia a este nivel contiene pequeñas masas de células nerviosas denominadas núcleos pontinos. Las fibras corticopontinas del pie peduncular del mesencéfalo terminan en los núcleos pontinos. Los axones de estas células dan origen a las fibras transversas de las protuberancias, que cruzan la línea media e intersecan los Las fibras transversas de la protuberancia entran en el pedúnculo cerebeloso medio y se distribuyen en el hemisferio cerebeloso.
Esta conexión forma la vía principal que conecta la corteza cerebral con el cerebelo. El corte transversal media por debajo de los colículos inferiores emergen los nervios trocleares que van a girar alrededor de la cara lateral del mesencéfalo para entrar en la pared lateral del seno cavernoso. Por la cara lateral del mesencéfalo ascienden los pedúnculos superiores e inferiores. El pedúnculo superior se dirige desde el colículo superior hacia el cuerpo geniculado lateral del tracto óptico. Interna del mesencéfalo. El mesencéfalo comprende dos mitades laterales conocidas como pedúnculos cerebrales. Cada uno de ellos está dividido en una parte anterior, el pie peduncular, y una parte posterior, negra. La cavidad estrecha del mesencéfalo es el acueducto cerebral que conecta los ventrículos tercero y cuarto. El tegmento es la parte del mesencéfalo posterior al acueducto cerebral. Corte transversal del mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores. El colículo inferior consiste en un núcleo grande de sustancia gris y forma parte de la vía auditiva peduncular y se encuentra presente en todo el mesencéfalo. Está relacionado con el tono muscular y se halla conectada con la corteza cerebral, la médula espinal, el hipotálamo y los núcleos basales. El pie peduncular contiene tractos descendentes y está separado del tegmento por la sustancia negra. Cuenta con las fibras corticoespinales, corticonucleares, frontoprotuberanciales y el temporopontinas. Corte transversal del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores. El colículo superior, un núcleo grande de sustancia gris, forma parte de los reflejos visuales. Está conectado con el cuerpo geniculado lateral, recibe fibras aferentes desde el nervio óptico, la corteza visual y el fascículo espino-tectal. Las fibras eferentes forman los fascículos tectoespinal y tectomedular, que probablemente son responsables de los movimientos reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello, como respuesta a los estímulos visuales. El núcleo del nervio oculomotor está situado en la sustancia gris por detrás del fascículo longitudinal medial. Las fibras del núcleo del nervio oculomotor discurren en dirección anterior a través del núcleo rojo para emerger en el lado medial del pie, del pedúnculo cerebral, en la fosa interpeduncular. El núcleo rojo está situado entre el acueducto cerebral y la sustancia negra. Su tono rojizo, visible en las piezas recién obtenidas, se debe a su vascularización y a la presencia de un pigmento que contiene hierro en el citoplasma de muchas neuronas. Las fibras aferentes alcanzan el núcleo rojo desde la corteza cerebral a través de las fibras córtico-espinales.
el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior y el núcleo lenticular, los núcleos subtalámicos e hipotalámicos, la sustancia negra y la médula espinal. Las fibras eferentes abandonan el núcleo rojo y pasan a la médula espinal a través del fascículo rubroespinal. La formación reticular a través del fascículo rubroreticular, el tálamo y la sustancia negra. La formación reticular está situada en el tegmento, por fuera y por detrás del núcleo rojo. El cerebelo. El cerebelo se encuentra localizado en la fosa craneal posterior, por detrás del cuarto ventrículo, protuberancia y el bulbo raquídeo, y por debajo del lóbulo occipital, del cual se separa por medio de un pliegue de la dura madre denominado tienda del cerebelo. El cerebelo, además de cumplir un papel fundamental en la ejecución y coordinación de movimientos musculares, también nos ayuda a regular el equilibrio y tono muscular, y nos proporciona información sobre la propiocepción inconsciente. La anatomía externa del cerebelo consta de dos hemisferios cerebelosos que se encuentran unidos por el vermis. El cerebelo se encuentra unido al tallo cerebral por medio de los pedúnculos cerebelosos, que son el superior, medio e inferior, que lo unen con el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo respectivamente. El cerebelo se divide en tres lóbulos principales: el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo flóculo-nodular. El lóbulo anterior o paleo-cerebelo se encuentra en la parte superior del cerebelo y se divide del lóbulo medio por la fisura primaria. El lóbulo medio o neocerebelo, que es el más grande de los tres lóbulos, se va a ubicar entre la fisura primaria y uvulonodular, y el lóbulo flóculo-nodular o archicerebelo se halla por detrás de la fisura uvulonodular, y además encontramos la fisura horizontal. El cerebelo está compuesto por una sustancia gris denominada corteza y una sustancia blanca interna en la cual encontramos los núcleos cerebelosos. La sustancia gris tiene unos pliegues denominados folias y la podemos dividir en tres capas. La capa molecular, que es la más superficial y presenta células estrelladas y células en cesta. La segunda capa es la capa de las células de Purkinje, que hacen sinapsis con las células de la capa granulosa, y una tercera capa, y más profunda, la capa granulosa, que está formada por apretados cuerpos celulares. Se ha demostrado que es posible dividir la corteza cerebelosa en tres áreas funcionales: la corteza del vermis, que influye en los movimientos del eje mayor del cuerpo; la zona inmediatamente lateral al vermis se ha demostrado que controla los músculos de las partes distales de los miembros; y la zona lateral de cada hemisferio cerebeloso parece intervenir en el planeamiento de movimientos secuenciales de todo el cuerpo y participa en la evaluación consciente de los errores del movimiento. En la sustancia blanca cerebelosa vamos a encontrar 4 núcleos intracerebelosos, que de afuera hacia adentro son: núcleo dentado, que es el más grande de estos. También encontramos los núcleos emboliforme, núcleo globoso y el núcleo fastigio. Los axones forman las aferencias cerebelosas en los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Las fibras de los núcleos dentado, emboliforme y globoso abandonan el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, mientras que las del núcleo fastigio lo hacen por el pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras cerebelosas aferentes. Las fibras cerebelosas aferentes procedentes de la corteza cerebral toman la vía córtico-pontocerebelosa procedente de las células nerviosas de los lóbulos cerebrales. Desciende a través de la corona radiada y cápsula interna para terminar en los núcleos pontinos, y estos van a dar origen a fibras transversas de la protuberancia que atraviesan la línea media e ingresan al lóbulo cerebeloso opuesto, como el pedúnculo cerebeloso medio. Vía cerebro-olivocerebelosa. Las fibras de esta vía surgen en las células nerviosas de los lóbulos cerebrales y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar bilateralmente en los núcleos olivares inferiores. Estos núcleos dan origen a fibras que ingresan en el hemisferio cerebeloso opuesto a través del pedúnculo cerebeloso inferior. La vía cerebro-reticulocerebelosa. Sus fibras nacen principalmente de las áreas sensitivo-motoras de la corteza cerebral. Descienden para terminar en la formación reticular del mismo lado y del lado opuesto en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Las células de la formación reticular dan origen a fibras retículo-cerebelosas que ingresan en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través de los pedúnculos cerebelosos inferior y medio. Esta conexión entre el cerebro y el cerebelo es importante en el control del movimiento voluntario. Fibras cerebelosas aferentes procedentes de la médula espinal. El tracto espinocerebeloso anterior se encuentra ubicado en todos los segmentos de la médula espinal y sus fibras transmiten información musculoarticular desde los huesos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares de las extremidades. Estos impulsos ingresan por el ganglio de la raíz posterior y terminan estableciendo sinapsis con las neuronas en el núcleo dorsal. La mayor parte de los axones de estas neuronas cruzan hacia el lado opuesto y ascienden como el tracto espinocerebeloso anterior en la columna blanca contralateral. Algunos de ellos ascienden como el tracto espinocerebeloso anterior en la columna blanca lateral del mismo lado.
Las fibras ingresan en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior y terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También hay ramos colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos profundos. Tracto espinocerebeloso posterior. Recibe la información músculo-articular de los usos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y los miembros inferiores. Los axones que ingresan a la médula desde el ganglio de la raíz posterior entran en el asta gris posterior y terminan haciendo sinapsis con las neuronas del núcleo dorsal. Los axones de estas neuronas entran en la posterobasal de la columna blanca lateral del mismo lado y ascienden como un tracto espinocerebeloso posterior hasta el bulbo raquídeo. Allí, el tracto ingresa en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y termina como fibras musgosas en la corteza cerebelosa, y también hay fibras que terminan en los núcleos cerebelosos profundos. El tracto cuneocerebeloso. El tracto cuneocerebeloso recibe información músculo-articular de los usos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del miembro superior y la porción superior del tórax. Estas fibras se originan en el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo e ingresan en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Sus fibras terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También hay ramos colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos profundos. Las fibras cerebelosas procedentes del nervio vestibular. El nervio vestibular recibe información del oído interno vinculada con el movimiento, desde los conductos semicirculares y con la posición en relación con la gravedad desde el utrículo y el sáculo. El nervio vestibular envía fibras directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado, y otras fibras vestibulares se dirigen primero a los núcleos vestibulares del tronco encefálico, donde establecen sinapsis y relevo hacia el cerebelo. Entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso del mismo lado. Todas las fibras aferentes procedentes del oído interno terminan como fibras musgosas en el lóbulo floculonodular del cerebelo. Fibras cerebelosas eferentes. La vía globoso-emboliforme rúbrica. Los axones de las neuronas de los núcleos globoso y emboliforme discurren a través del pedúnculo cerebeloso superior, formando la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Las fibras terminan haciendo sinapsis con las células del núcleo rojo contralateral que dan origen a los axones del tracto rubroespinal. Esta vía se decusa dos veces, una en la decusación del pedúnculo cerebeloso superior y la otra en el tracto rubroespinal próximo a su origen. La vía dentotalámica. Los axones del núcleo dentado discurren a través del pedúnculo cerebeloso superior y cruzan la línea media hasta el lado opuesto en la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Las fibras terminan estableciendo sinapsis con células en el núcleo ventrolateral del tálamo contralateral. Los axones de las neuronas talámicas ascienden a través de la cápsula interna y la corona radiada y terminan en el área motora primaria de la corteza cerebral. El núcleo dentado ayuda a coordinar la actividad muscular del mismo lado del cuerpo, ya que su respuesta desciende por la vía corticoespinal y ésta se decusa a nivel de las pirámides en el bulbo. La vía fastigio-vestibular. Los axones de las neuronas del núcleo fastigio discurren a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan proyectándose sobre las neuronas del núcleo vestibular lateral de ambos lados. Las neuronas del núcleo vestibular lateral forman el tracto vestíbulo-espinal. Vía fastigio-reticular. Los axones de las neuronas del núcleo fastigio discurren a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan estableciendo sinapsis con las neuronas de la formación reticular. La irrigación y drenaje venoso del tallo cerebral y cerebelo. El mesencéfalo recibe su irrigación de las arterias cerebrales posterior, cerebelosa, superior y basilar. La protuberancia está irrigada por la arteria basilar, las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. La irrigación del bulbo raquídeo proviene de las arterias vertebral, espinal anterior, posterior y cerebelosa posteroinferior y basilar. El cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posteroinferior. El mesencéfalo es drenado por las venas que desembocan en las venas cerebrales magnas. La protuberancia es drenada en las venas cerebelosas por los senos venosos vecinos, y el bulbo raquídeo es drenado por venas que desembocan en las venas espinales y senos venosos vecinos. El cerebelo es drenado por venas que se drenan en la vena cerebral magna o en los senos venosos adyacentes.